Bonos, acciones, índices y derivados. Los activos financieros son importantísimos para la economía mundial. Desde los antiguos babilonios hasta la famosa Wall Street, los intercambios financieros han evolucionado de una manera incomprensible para los que no estudiaron el tema. Voy a intentar que para cuando termines este video sepas un poco más sobre el tema y además que te quedes con ganas de seguir investigando. Recordá que invertir en la bolsa de valores o en cualquier activo financiero sin conocimiento es como poner todo tu dinero en la ruleta. Hoy en día la realidad está muy difuminada gracias al acceso a internet por muchas personas que te hacen creer que ellos sí saben sobre el tema, cuando en realidad lo único que te venden es su curso y lo único que quieren son tus billetitos. Acompáñame a descubrir qué es lo que sucede en el mercado financiero mundial y qué significa invertir en ellos. Los activos financieros son instrumentos y contratos que representan derechos económicos y se utilizan para invertir, ahorrar y gestionar el dinero. La elección de estos activos financieros debe elegirse y basarse según los objetivos financieros de cada inversor y a su vez la tolerancia al riesgo personal. Existen muchos tipos de activos financieros que mencionaré más adelante, pero la intuición principal de por qué existe el mercado financiero es para cubrir la necesidad de aquellos que necesitan capital y a su vez aquellos que no lo necesitan en este momento determinado. Si alguien tiene dinero guardado, tal vez mejor que dejarlo ahí abajo del colchón o si en el banco, le conviene prestar ese capital a través de un contrato para que lo utilice alguien que sí lo necesita ahora a cambio de un módico precio. Como veremos más adelante, los activos financieros se han complejizado tanto que hoy en día incluso es muy complicado conocerlos todos, pero no así comprenderlos. Es por eso que hay que entender muy bien cómo funcionan antes de poner nuestro dinero o el de alguien más ahí. Todos los activos precisan que se les preste determinada atención en determinadas propiedades para decidir si vamos a invertir ahí o no. Por ejemplo, las más conocidas son la rentabilidad, que es la capacidad de un activo en generar esos rendimientos. Los inversores buscan un equilibrio entre rentabilidad y retorno. Por ejemplo, las acciones suelen ofrecer potencialmente más rendimiento, pero eso va acompañado de un mayor riesgo. El riesgo es otra de las propiedades que nos conviene fijarnos antes de invertir. Cuando nosotros hablamos de riesgo, estamos hablando de la probabilidad que un activo fluctúe tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, a mayor fluctuación, podemos considerarlo como que tiene mayor riesgo y viceversa. Otra propiedad muy importante es la liquidez. La liquidez refiere a la facilidad en la que un activo se puede convertir en efectivo, es decir, qué tan rápido se puede llegar a vender o comprar. Por ejemplo, cualquier contrato financiero, un bono, una acción, por lo general se pueden comprar en el momento. Sin embargo, si vamos al mercado de las propiedades, seguramente una casa te demore mucho más que cualquier otro activo financiero. Por lo tanto, las acciones y los bonos tienen más liquidez y las propiedades mucho menos. Otra característica muy importante por lo general de los activos financieros es la diversificación. Si nosotros ponemos por un lado bonos que son menos fluctuantes, o sea menos riesgosos, y a su vez acciones que pueden llegar a generar mucho más riesgo, el impacto que genera que por ejemplo tus acciones se desplomen va a ser mucho menor porque vas a tener otro tipo de acciones y otro tipo de activos. También hay que fijarse en el horizonte de inversión. Si uno quiere formar una estrategia a largo plazo, va a comprar activos que sean de largo plazo. Suele suceder que la gente se confunde y empieza a comprar distintas cosas sin conocimiento y cree que una cartera muy desordenada. Todo esto y mucho más hay que considerar a la hora de crear un portafolio de inversión. Pero, ¿de dónde sale la bolsa de valores? ¿Cómo se inventó todo? Los primeros registros de activos financieros datan de Babilonia y Egipto, donde se utilizaban registros escritos para llevar seguimiento de transacciones y las deudas. En los primeros sistemas, los activos se basaban en bienes físicos, como ganado o tierras. Durante la Edad Media surgieron los sistemas bancarios y financieros más organizados en Europa. Los bancos comenzaron a emitir documentos de deuda que funcionaron como los precursores de los bonos modernos. Estos documentos eran intercambiables y se podían comerciar entre los inversores. Luego, en el siglo XVII, en los Países Bajos se estableció la Bolsa de Valores de Ámsterdam, concretamente en 1602, que se considera uno de los primeros mercados de valores formales en el mundo. Aquí se comerciaban acciones de la compañía holandesa de las Indias Orientales que comerciaban en todo el mundo. Este evento surgió como antecedente y marcó un antes y un después en la comercialización de activos financieros.
Durante el siglo XIX se produjo un auge de emisión de bonos por parte de gobiernos y empresas para financiar proyectos de infraestructura, tanto como ferrocarriles o canales marítimos, así como también la creación de la Bolsa de Nueva York en 1792 en la calle Wall, curiosamente hoy en día conocida como Wall Street. El siglo XX vio el auge de productos financieros mucho más sofisticados, como las opciones, los futuros, los derivados, etc. Estos instrumentos permitieron a los inversores y especuladores gestionar el riesgo y diversificar sus carteras. Además, el auge de las computadoras en los años 70, podemos decir que hubo una nueva revolución en el mercado. Las transacciones y la información a tiempo real se convirtieron en la norma, lo que facilitó la comercialización de activos financieros en todo el mundo. De más está decir que en nuestro siglo totalmente globalizado y con información en nuestros bolsillos, se cambió absolutamente todo el panorama. Como dije antes, la variedad de los activos financieros es incalculable. Lo central para comprenderlos es entender que lo que se vende son contratos. Antes, por ejemplo, eran contratos literales, escritos a puño y letra, pero la dinámica del siglo XXI genera que esto ya sea imposible, y gracias al internet los contratos y operaciones la gran mayoría de las veces se hacen de forma digital. Pero vamos a detenernos en los activos más comunes que estoy seguro que alguna vez escucharon hablar. El más conocido y el más histórico son los bonos. Estos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas con la finalidad de financiarse. Los inversores que compran estos bonos reciben pagos de intereses periódicos y la devolución del total de la compra en una fecha específica. Por ejemplo, si un bono sale $100 y tiene un cupón de $6, pagado de manera semestral por 10 años, cada 6 meses, por ser propietario de ese bono, voy a cobrar esos $6. Pero cuando ese bono se venza, yo voy a recibir el total que pagué, es decir, me van a devolver los 100. Si yo esa plata, por ejemplo, la guardo en una cuenta específica para eso y no la toco, al final de los 10 años voy a tener $120 generados por el bono más $100 del precio del bono, es decir, un total de 220. Otro de los activos más conocidos son las acciones. Estas se comportan de una manera un poco distintas a los bonos. Cuando compras una acción, te convertís en copropietario de una empresa y por lo tanto comenzás a tener derechos, pero también obligaciones. Obviamente va a depender de cuántas acciones se emitan, el porcentaje que vos seas dueño de la empresa. Si se emiten en un total de 1000 acciones y se reparte el 100% de la empresa, cada acción va a valer como el 0,1% de la misma. Cada empresa con su política cobra dividendos, llama a determinados inversores que tienen más de X cantidad de porcentaje y vos vas a obtener el porcentaje que te corresponda. El problema de ser copropietario es que si la empresa entra en bancarrota, los inversionistas siempre son los últimos en ver la liquidación. Primero se pagan a los deudores y hay un orden específico que lamento decirte que es muy probable que no cobres nada. Las acciones en líneas generales son más volátiles que los bonos, por lo que te pueden hacer ganar mucho más plata, pero también te pueden hacer perder. Así que hay que tener cuidado con qué tipo de acciones compramos y su volatilidad. Recuerda siempre fijarte en el riesgo. Otro activo bastante conocido es el del submercado de Forex, en este caso el mercado de las divisas. En Forex tenés lo que se llama pares de divisas, que vendría a ser, por así decirlo, el tipo de cambio entre una y otra, por lo que tú podés especular con los tipos de cambio dependiendo de su fluctuación en el mercado. Este es de los mercados más difíciles para empezar a invertir, porque siempre comenzás con un margen por debajo, ya que la venta de una moneda por lo general siempre es más cara que la compra, por lo que ese spread, es decir, la diferencia entre la compra y la venta, ya lo comenzás perdiendo. Otro que es bastante conocido también es el de las materias primas. Uno se hace poseedor de un contrato que lo hace dueño de cierta cantidad de materias primas y esto las puede vender cuando se le plazca. También tenemos índices bursátiles. De este es el más conocido, es el S&P 500 o los S&P, que es el Standard & Poor's, que sigue a las 500 empresas más grandes del mercado. Puedes como apostarle a determinados índices económicos. Cualquier índice que mide una actividad, tanto sea económica como no económica, puede ser puesto por algún broker o en alguna bolsa internacional, no tiene por qué ser la de Estados Unidos, como un activo financiero. Para terminar y no seguir alargando, voy a hablar de dos activos financieros más. El primero es la inversión en fondos. Los fondos son creados por empresas que tienen un portafolio con una combinación
específica de activos. Cada empresa pone acciones, bonos y activos financieros con una estrategia específica. Puede ser más a largo plazo, a corto plazo, entre otras. Y tú aportás a ese fondo con un costo de una pequeña comisión. Los fondos se van actualizando constantemente dependiendo de la política de la empresa, por lo que no te tenés que estar fijando en cuánto cambia el mercado, qué acciones vendo y compro, porque de eso se encarga la empresa. Tú, pagando una pequeña comisión, te haces poseedor de una parte de ese fondo y por lo tanto, si ese fondo le va bien, tú ganás, y si ese fondo le va mal, tú perdés. Y el último mercado que voy a mencionar, que creo que es uno de los más difíciles de entender, es el mercado de derivados. Se basa en un contrato hecho sobre otro activo financiero. Este contrato, hecho a dos partes, para simplificar, se acuerda un precio de determinado activo o una determinada combinación a futuro. Puede ser la opción a compra o la obligación. Eso va a depender de ambas partes. Por ejemplo, si vos tenés un barril de petróleo y arreglamos que de acá a 2 meses sí o sí te lo compro a $30, si de acá a 2 meses el precio de mercado es 32, yo voy a ganar 2, que te lo compro a vos a 30 y lo vendo a 32. Pero si de acá a 2 meses el barril vale 28, yo te lo tengo que sí o sí pagar a 30 y después venderlo, si quiero o no, a 28. Como vieron, los activos financieros se complican cuanto más los conoces. Por eso es sumamente importante saber cuando vos estás invirtiendo. Un ejercicio muy interesante a hacer es investigar quién es el que se queda con tu dinero y para qué lo va a utilizar. Un bono del Estado, por ejemplo, se lo va a quedar el Estado. Una empresa, ¿a qué se dedica esa empresa? Un fondo, bueno, ese fondo tiene una estrategia adecuada para que yo lo compre. De esta manera podemos tener mejor información de quiénes sí van a pagar y quiénes se pueden llegar a declarar en bancarrota y no pagarles a sus accionistas. Todo lo que sea riesgoso promete más recompensa. No es lo mismo invertir en un bono americano que con el 99,99% de las probabilidades te va a pagar, que en un bono, por ejemplo, de Venezuela, que muchos ya no los ha pagado y los que vuelve a emitir seguramente no los pague. Lo recomendable, si querés invertir, es acercarte a un corredor de bolsa que esté auditado por alguna empresa bastante conocida. Otra problemática es que con el acceso a la información y la creación de páginas web, muchos gurús y profetas financieros crean su propio negocio de intermediario y te ofrecen planes maravillosos y que utilices su plataforma para comerciar activos financieros. Antes de entrar en esas empresas o cualquier página que te ofrezca la compra de activos financieros, fíjate por lo menos dónde está erradicada esa página. Si la respuesta es en las Islas Caimán, yo no te recomendaría hacerlo. Recuerda que lo que te promete mucho es o mentira o tiene demasiado riesgo asociado. Y yo te cantaría pirata, no todo lo que brilla es plata. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.